Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico como siempre. Hoy quiero hablar sobre lo que es el camino espiritual de una manera que espero poder enfatizar lo que son los puntos más importantes de este proceso, sobre todo que puedas identificar no solamente para ti, sino para otras personas a las que puedas ayudar en su estado y en el proceso en el que están en este camino. Porque ciertamente parece existir un proceso por el cual todo el mundo debe pasar de una u otra manera, y es lo que llamamos evolución espiritual. Esta evolución tiene ciertos pasos que no necesariamente tienen que cumplirse a través de un tiempo definido, pero ciertamente tienen que ocurrir estos pasos para que la persona o el individuo que se cree que es un ser separado pueda llegar a lo que es la liberación mental. Así que, de nuevo, el camino espiritual yo lo quiero descomponer en 3 pasos aquí, lo cual de alguna manera ayuda a poder entender qué es lo que nosotros hemos experimentado, qué es lo que estamos experimentando y qué podemos esperar en el proceso. Y por supuesto, en lo que es, digamos, el final de esa búsqueda, que es a lo que voy a llegar, y el comienzo de esa exploración, o lo que llamamos el florecimiento. Al menos yo lo llamo el florecimiento. Y vamos a empezar con lo primero, que es el llamado. Pero antes del llamado tiene que existir alguien a quien se está llamando. Y hay algo que lo está llamando. Así que vamos a establecer primero que hay un individuo que llamaríamos neófito. Como en mi caso, yo era un neófito a todo esto y tuve mi llamado. Todo el mundo ha tenido un llamado. Este neófito representa a la gran mayoría de la población del planeta porque representan lo que son personas que no están en el camino espiritual conscientemente. Aprovecho para decir que todo el mundo en realidad está en el camino espiritual, solo que no lo saben. Por eso digo, no están conscientemente en el camino espiritual y por ende tienden a incurrir a veces en acciones que son inadecuadas. Pero del mismo modo hay personas que no están conscientemente en el camino espiritual y sin embargo a través de ellos brilla algo que es inequívocamente un producto de estar alineados con su ser. En pocas palabras, no tienes por qué estar consciente del camino espiritual para vivir en armonía y ciertamente muchas personas que no están en el camino espiritual tienen esa distorsión de querer buscar, porque esa es la clave. Cuando no se es consciente de lo que uno realmente es, no estás al tanto, no sabes, no estás escuchando realmente quién eres, entonces puedes incurrir en actividades que son inconscientes y que lo que hacen es tomar de la realidad, queriendo satisfacer lo mismo. ¿Qué es el camino espiritual? Es la búsqueda de nuestra paz y armonía interna. Cuando no estamos conscientes de eso, buscamos paz y armonía a través de adquisición, relación, actividad o cualquier otro tipo de movimiento externo para tratar de satisfacer lo que es mi insatisfacción natural. Pero mi insatisfacción inicial es que simplemente no sé que yo soy esa paz y esa armonía. Por eso entramos en el camino espiritual y nos hacemos conscientes de eso. La mayoría de las personas tienen un llamado, entonces, en este caso. Y ese llamado está compuesto, en realidad, de diferentes experiencias, vamos a llamarlo así. Y estas experiencias son lo que yo llamaría reformadoras, porque van a reformar o nos invitan a reformar nuestra vida. Esas experiencias las tengo vagamente categorizadas en lo que son experiencias místicas, son las más comunes, porque esas son las que, ya sea a través de plantas medicinales o en oración o despertando un día, caminando, corriendo, simplemente descansando en la naturaleza, contemplando en meditación, a través de cualquier medio ocurre una activación, podríamos decir, despertar el Kundalini, a veces le dicen. Todo esto en realidad está causando un llamado. La experiencia como tal no es importante. Lo importante es lo que suscita en nosotros y ese es el llamado, es el primer paso. También existen experiencias cercanas a la muerte, lo cual puede suceder a través de un accidente, suicidio pudiera ser como producto de una operación donde mucha anestesia. Hay muchas maneras en las cuales las personas pasan por un proceso físico de muerte
donde el cuerpo y el cerebro dejan de funcionar, o al menos el corazón se para, una experiencia cercana a la muerte también produce o pudiera producir este tipo de experiencia. Y esa experiencia, una vez más, es el llamado. Toda experiencia reformadora potencialmente te está llamando. Y eso es lo que está buscando. Rupturas es otra manera en la cual nosotros pasamos por una experiencia reformadora. Con rupturas me refiero a perdí mi trabajo, rompí mi relación con mi pareja, o de repente me tuve que mudar de súbito, una guerra o cualquier otra modificación de mi entorno, la muerte de alguien cercano. Todo esto puede cambiar. Un accidente incluso que te paralice, que te deje en una posición que no puedas trabajar. Todas estas experiencias reformadoras, una vez más, son un llamado. Y esos llamados tienen el mismo propósito, que es llevarnos al segundo paso. Por ahí voy a llegar ahorita. Sueños pudiera ser también, los incluí aquí porque hay personas que han tenido sueños. Recuerdo una muchacha que me compartió hace ya un tiempo un sueño donde me dijo que había estado 6 meses en ese sueño. Pero no 6 meses durmiendo, sino 6 meses duró el sueño. Ella recuerda vívidamente haber compartido con personas, haber tenido una relación, su casa, cabaña, un lugar hermoso, todo esto, y de repente despertó de ese sueño y quedó totalmente desorientada y confundida en cuanto a lo que es esta realidad. Todo esto te está llamando, ¿ok? OVNI es una que tuve que incluir porque existe todavía la experiencia de ya sea avistar ovnis o tener un contacto con ovnis o extraterrestres o este tipo de experiencias que yo las categorizaría como místicas en realidad, pero como tienen algo distintivo que es con una forma específica de nave o con una forma específica particular de una entidad, entonces lo llamamos contacto con extraterrestres, ovni, pero en realidad es una experiencia mística. Y se ha estudiado muchísimo lo que es esto. Todo esto al final es lo mismo, son experiencias reformadoras que te moldean la realidad de una manera en la cual tú no puedes explicarlo y necesitas recurrir a algo que te lo explique. Y entonces, en ese momento, estamos siendo llamados ¿a qué? A la búsqueda. Ahorita voy ahí. Estoy un poco reacio a utilizar la palabra trampa. Hay personas que pueden utilizar esta palabra y ciertamente sería aplicable, pero prefiero algo mucho más adecuado, que es decir, comportamientos cíclicos. Hay trampas o comportamientos cíclicos en los cuales el llamado nos puede mantener. Todos conocemos a alguien que ha estado fascinado únicamente por tener experiencias con ovnis. Y lo único que le interesa es eso, porque una vez vio uno, o porque tuvo una experiencia con extraterrestres y quiere volver a tenerla. Alguien afanado con las experiencias místicas, consumo de plantas medicinales constantemente, la búsqueda de otras y la próxima y la próxima y la próxima ceremonia, siguen estando estancados en el ciclo del llamado, fascinados con la experiencia reformadora y no siguen qué es lo que los está llamando. De la misma manera pueden pasar por muchas rupturas diferentes en las cuales siguen sin entender por qué les pasa lo que les pasa. Todo esto lo que los está es llamando a la búsqueda, pero no se adentran a la búsqueda. Yo conozco varias personas, a través del tiempo he conocido muchísimas personas que exhiben este comportamiento. Cuando los llevamos a la búsqueda, regresan a lo que es el llamado. Están como de alguna manera adictos o fascinados hacia lo que es el llamado y toda la exploración que queda ahí. Pero para las personas que escuchan el llamado, llega la búsqueda. La búsqueda también tiene quizá muchísimas más facetas que el llamado. La búsqueda se puede llevar a cabo a través de todo tipo de conocimiento, de prácticas, de actividades, porque lo que estamos buscando nos elude. No sabemos realmente qué estamos buscando. Y esta es una pregunta que es fascinante de poder preguntarle a alguien que diga, estoy en la búsqueda, y preguntarle, ¿qué es lo que tú estás buscando? La mayoría de las personas dan respuestas que cambian, que no son las mismas. Incluso la misma persona puede decirte diferentes respuestas. Eso quiere decir que no saben lo que están buscando. Así que yo me tomo la libertad de decir que todo el mundo está buscando una sola cosa. Una y nada más. Y eso es
la búsqueda de la unidad. Podemos decir, no, yo lo que estoy es buscando entender cómo funcionan los planetas en la influencia que tienen en mí, y diríamos, bueno, estás buscando astrología. Eso no es la búsqueda del ser. Eso no es lo que te está llamando. Eso es como decir, yo lo que estoy buscando es ser abogado, o estoy buscando convertirme en un atleta específico. Todo eso es actividad externa, no actividad interna. Y el llamado siempre es interno. Esto no está demonizando o de alguna manera rechazando o diciendo que está mal hacer estas búsquedas. Es que simplemente no es la búsqueda adecuada. O digamos que no es lo que la búsqueda en realidad significa. Porque toda búsqueda interna es hacia la unidad. Si decimos otro tipo de búsqueda, estamos hablando de otros temas que no es el camino espiritual. No podemos asociar todo en realidad es espiritual. Aquí hay muchas cosas que tendría que aclarar, pero en definición de lo que es el camino espiritual, el camino es uno solo y es en busca de la unidad. Con eso establecido, podemos decir que la búsqueda entonces es la búsqueda de la unidad. Como acabo de decir al principio del video, lo que nosotros estamos buscando es la paz y la armonía que tenemos dentro de nosotros. Si decimos, no, yo lo que estoy buscando X, ese X te está dando la armonía y paz que tú estás buscando. Nadie busca algo que los hace sentir horrible, conscientemente. Nadie busca algo que dice, yo lo que estoy buscando es la mejor manera de desintegrar toda mi mente y hacer añicos mi vida. Nadie dice conscientemente eso. Todo el mundo está buscando algo porque es un medio para conseguir paz y armonía en su ser. Amor, felicidad. Todo esto se resume en una sola búsqueda. Y esa búsqueda, o eso que buscamos, se encuentra en la unidad. Resulta que la unidad se consigue únicamente dentro de nosotros mismos. No se consigue afuera. Afuera es el mundo de formas. Adentro es aquello que no tiene forma y eres tú. Eres la unidad, es Dios, etc. Así que la búsqueda nos lleva a la unidad. Cuando entramos en este camino y finalmente dejamos todo a un lado, por un momento, no tenemos que dejarlo para siempre. Y voy a establecer este punto porque es muy importante. Se confunde mucho el hecho de que la búsqueda mística es abandonar todo para dedicarte al silencio y a la nada. Esto es una mala interpretación, muy infantil, muy inmadura, pero sigue sucediendo, obviamente, y seguirá sucediendo a través de los años que nos queda por experimentar como seres humanos. Entonces, esa búsqueda de la unidad, que es lo que llamamos la búsqueda mística, tiene 3 elementos distintivos que son imprescindibles para nosotros poder entender el resto de la flora, pudiéramos decir, de lo que es el camino espiritual, las distintas modalidades que existen para uno armonizarse, etc. Estos 3 elementos son esenciales y abarcan absolutamente todo lo que está en los distintos libros, en las distintas filosofías, en las prácticas, en todo. Estos 3 elementos son el ego o ser separado, la creencia de que yo soy un individuo separado de la realidad. 2, la meditación, que es el estado en el cual yo puedo procesar bajo la luz de la realidad, de la verdad absoluta, toda mi vida. Y 3, la sanación o liberación, que me gusta decir también, porque la sanación en realidad es la liberación de esos patrones que no son adecuados para nosotros. Así que la búsqueda de la unidad inexorablemente está conectada con el ego, la meditación y la sanación. Estos 3 elementos abarcan todo. Pero hay un solo elemento que los reúne a los 3 y que de hecho sin ese elemento no pudiera existir ningún tipo de trabajo en ego, meditación o sanación. Y ese elemento eres tú. ¿Quién eres tú? Fundamentalmente es lo que define el resto de los 3 y por consecuencia el resto de todo lo que se ramifica a partir de ego, meditación y sanación. Todas las modalidades. Para ilustrarlo, tú, el ser, cuando te conoces, desconoces o reconoces aquello que no eres. El ego se disuelve. Puedes reconocer directamente lo que eres porque te conoces y por ende
desconocer aquellos comportamientos que no eres. Eso da lugar a la sanación. Cualquier liberación de comportamientos egoicos, de separación, da lugar a la sanación. Y esto no pudiera ser posible sin lo que es meditación. La meditación no es un acto formal que tú tienes que hacer, sino simplemente el estado natural de tu ser. En pocas palabras, si tú sabes quién eres, vas a desconocer, obviamente, lo que no eres. Vas a despejar aquello que no es, porque sabes quién eres. Si sabes quién eres, como no eres actividad, que es en lo que está basada la identidad egoica, eres lo que llamamos meditación. La meditación no es más que simplemente ser. Por eso es que yo digo, la meditación no tiene por qué ser formal. La meditación la puedes estar haciendo en este preciso instante mientras me escuchas, mientras yo estoy hablando, se siente el ser y el fluir con ese ser tal como es en todas nuestras actividades es la meditación. Y es lo que llamamos esencia de meditación. Una vez que tú entiendes esta esencia de la meditación, puedes postrarte por horas sentado porque lo que está pasando es que hay un sentado. Como decimos en Zen, Zazen es simplemente sentarse. O Shikantaza, lo cual es lo mismo. Simplemente sentarse. Eso es lo que está haciendo. Lo que esto está haciendo es sentarse. No hay absolutamente más nada que hacer. Así que estos tres obviamente son imprescindibles. No hay nada en el camino espiritual que no esté relacionado a estos tres. Y los tres están relacionados a uno solo, que es el reconocimiento de tu ser. Ahora, igual que en el primer paso, existe la posibilidad de crear patrones cíclicos en la búsqueda. Queriendo decir que todos conocemos, y probablemente la mayoría de los buscadores estén cíclicamente dando vueltas en la búsqueda. Muchos no conocen que lo que están buscando es la unidad. Y aquellos que están buscando la unidad tienen problemas con poder establecer lo que son estos tres, precisamente porque no se conocen. Y recuerden, si el llamado me llevó a la búsqueda, esa búsqueda tiene un objetivo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Me busco a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando me encuentro? Cuando me encuentro, estos tres son un ciclo automático que se establece. Empezamos a reconocer todos nuestros comportamientos inadecuados como ego, aquello que no me define. Empiezo a establecer el estado meditativo, no solamente en meditación formal, sino incluso en los sueños se empieza a colar. Esto es algo que Julie ha estado sintiendo durante un tiempo, cómo se empieza a colar la presencia absoluta de tu ser en los sueños. La meditación es básicamente tu estado natural, porque es ser, y ser siempre lo está haciendo. La sanación es un producto entonces de estos dos. Y todo esto simplemente porque hemos reconocido quién soy. Pero entonces todos conocemos y podemos identificarnos con lo que son estos comportamientos cíclicos que están sucediendo en la búsqueda. Nos quedamos afanados en estudiar más, en las diferentes modalidades de poder deshacernos del ego, de la meditación, tantas modalidades de meditación que existen. Todos estos son métodos para llevarte, y sanación es otro punto también. Personas, es lo que yo llamaría hipocondría espiritual, donde siempre pensamos que tenemos que estar sanando algo, porque estamos perdidos en los patrones cíclicos de la búsqueda, lo cual es sanación, meditación y ego. A nosotros establecer esto simplemente como un ciclo que se está generando por el simple reconocimiento del ser, lo que yo siempre digo, hay una sola práctica y eso es reconocer quién eres en la experiencia a todo momento. Cuando eso ocurre, ya no hay búsqueda porque ya te encontraste. Pero aquí viene una pregunta muy clave. Las personas dicen, cuando ya me encuentre y llegue al final de la búsqueda, ya no tengo más experiencia. Ya no estoy dándole nada al creador porque eso es egoísta. Es completamente egoísta yo conocerme a mí mismo y no darle experiencia. Resulta que eso es falso, porque no existe una ausencia de experiencia cuando tú te conoces a ti. Por el contrario, lo que cesa es la generación de experiencia a través del ego. Eso sí termina, y eso es algo que todo el mundo desea. Así que esto puede generar su propia trampa de búsqueda o comportamientos cíclicos de actitud de querer seguir buscando la próxima modalidad de meditación. Voy a aprender esta nueva meditación ¿para qué? ¿Para buscar qué? No sabes lo que estás buscando. Tengo que deshacerme del ego con esta nueva modalidad que aprendí. Voy a sanar y liberar a través de esta nueva práctica. Y así seguimos en la búsqueda, Todo es, y esto es las personas que están, al menos en estos tres,
Hay personas que están en la búsqueda simplemente en encontrar nuevas filosofías y nuevas cosas que les llene la mente de más información. Siguen siendo patrones cíclicos que dejan insatisfacción, porque al final la persona va a decir a través de años y años y años de búsqueda, todavía me siento insatisfecho, todavía soy presa de mis propios celos, de mi rabia, de mi insatisfacción, de mi avaricia, de mi egoísmo, soy una persona oscura, tengo mucho que sanar constantemente. Esto no es mentira. Hay cantidades de personas que están perdidas en la búsqueda porque no terminan de reconocer lo que están buscando en el movimiento, en la actividad y no en la quietud del ser. Pero todo esto nos lleva al último paso, el florecimiento. Esto es algo que naturalmente ya está sucediendo, pero porque no hemos reconocido o cuando no hemos reconocido lo que realmente significa el florecimiento, lo opacamos y no le prestamos atención. Y de hecho, tratamos de controlarlo. Me explico. El florecimiento es una vez que he hecho el reconocimiento de mi ser o simplemente cada vez que dejo mi ser, simplemente ser, ocurre un florecimiento. Y ese florecimiento es lo que llamamos manifestación. Aquí la ley de atracción está totalmente vinculada. Creación, tu creatividad, tu misión, tu propósito, todo eso empieza a fluir. Porque aquí tenemos lo que es el permitir que una inteligencia superior trabaje a través de mí. Esa inteligencia superior es la del ser, no es la inteligencia del ego. Cuando el ego es el que está controlando, el que está modificando, el que está decidiendo, entonces el ego está formando algo distinto a lo que realmente es. Está distorsionando lo que tu energía natural quiere producir. Esa producción de tu ser es natural. No necesitas dominarla, no necesitas controlarla, no necesitas preocuparte ni estar al tanto de todo lo que está sucediendo para elegir constantemente en ansiedad y en preocupación. Eso se lo dejas a la energía natural de tu ser. Y ese florecimiento entonces ahora puede existir de dos maneras. De una manera inconsciente y egoica o a través de lo que es el conocimiento consciente de quién eres. Es básicamente permitir que esa energía haga lo que quiera hacer y no oponerse, no resistirse. Y eso da lugar a que florezca aquello que realmente eres. Pero para poder ilustrar esto de una mejor manera, vamos a borrar todo esto y vamos a pasar a algo que de repente es mucho más ilustrativo. Vamos a hacerlo. ¿Y qué mejor manera de poder ilustrar lo que es el florecimiento del ser a través de lo que son flores como tal? Así que voy a utilizar esta analogía de lo que es, digamos, la flor genuina y la flor egoica, enfocándome bastante en hablar lo que es esta flor egoica. Y para los que se están preguntando, esta flor la dibujó Julie y esta flor la dibujé yo a propósito por mis limitaciones de poder dibujar. Pero el punto era precisamente ilustrar eso, cómo se puede observar alguien que está muy distorsionado hacia el ego. Así que vamos a hablar un poco de lo que es el resultado de una entidad, en este caso la flor, que ha tomado control de sí misma. Por ejemplo, en esta analogía, la flor genuina, la flor espontánea, la flor que simplemente escucha o es producto de la inteligencia natural. Y por cierto, toda la naturaleza tiene este tipo de flor. Esta no existe como tal, esta la estamos utilizando para nuestra imaginación. Esto sería una flor de tercera densidad posiblemente. Pero esta flor es la que existe en cualquier parte de la naturaleza, con todas sus diferencias, imperfecciones, podríamos decir. Una flor que ha crecido diferente a otras dependiendo de la sombra, de la tierra, de los animales e insectos que existan. Obviamente va a variar. Y eso es lo que llamaríamos imperfecciones. El entorno por el cual se cultiva, las condiciones por las cuales se cultiva, todo eso tiene una influencia dentro de lo que es el crecimiento de una flor genuina. Así que digamos que esta flor representa a cualquier flor de la naturaleza que nosotros veamos y digamos esa flor
es simplemente producto de su entorno y no tiene ningún tipo de queja alguna. No se queja porque pueda tener menos pétalos o porque pueda tener o tenga que tener más hojas o porque no hayan suficientes abejas llegando a ella. Simplemente es y cumple su función donde existe. No tiene quejas en lo absoluto. Esa es la naturaleza. Pero como estamos llevándolo a lo que es la experiencia humana y el ser egoico, entonces vamos a ver qué es lo que pasaría con una flor si estuviese en control de su propia creación. Ahora, sabemos que existe una energía que la está creando, pero esa energía está siendo manipulada por la flor para decir, a mí no me gustan estas hojas como la tiene la otra. Yo quiero tener una diferente y me gusta más la de aquella, así que voy a obtener esta. Digamos, se preocupa por su estética, digámoslo así. Esto no quiere decir, por cierto, que si te preocupas por tu estética es egoico, sino simplemente por pretender ser algo que no eres. Eso solamente tú lo sabes. No tiene nada que ver con cómo tú te cuidas ni nada. Por favor, no lo tomen de esa manera. Pero sí, cuando pretendemos ser algo que no somos. En ese caso estamos manipulando una energía que no nos pertenece. Mejor dicho, nos pertenece, pero no de esa manera. Y estamos distorsionando nuestra manera de ser. De repente esta flor dice, quiero tener mucho más polen que las demás. O no quiero tener tanto polen. No me gusta tener tanto polen. Quiero tener un pétalo distinto porque esto me hace más atractiva hacia los pájaros. O quiero atraer más abejas. Todo este deseo de querer controlar empieza a crear una estructura que, aunque auténtica, está distorsionada. O lo que realmente sucedería que es inestable. Es una estructura inestable por sí misma, porque absorbe demasiados nutrientes de las otras y quiere marcar todo para ella, porque quiere crecer más o porque quiere tener más para ella o porque teme que no exista suficiente agua para ella y las demás. Empieza a incurrir en estos comportamientos de absorber, de quitar de los demás para ella. Y por supuesto todo esto es porque está insatisfecha. Entonces estos son todos los elementos que conforman la actitud de una flor que se automodula, se autocrea, prefiere tomar control sobre lo que es su energía. Ahora, recuerda, hay una sola energía alimentando esta flor, pero está tratando de dominar su alrededor y por supuesto su ser, formando lo que llamaríamos una flor egoica. Sin embargo, esto no quiere decir que si nosotros viéramos tal flor, no existiría. Obviamente existe y está distorsionada y pudiéramos apreciarla incluso y decir, qué flor tan extraña. Y eso es lo que ciertamente hacemos cuando observamos a las personas que están distorsionadas en su imagen. Piensan que eso es algo distinto y pretenden y buscan controlar su imagen de una u otra manera. Y eso es lo que vemos en otras personas. Eso no quiere decir que no pertenezcan aquí, simplemente que están dominando, controlando la energía que las hace o los hace para convertirse en algo que no son. Y eso es un producto, obviamente, de tener su identidad de manera errónea y no aceptar lo que es. Otro detalle importante para mí, saliendo un poco ya de la analogía o moviéndome hacia la realidad, podemos pensar que entonces yo soy esta flor, tengo muchas facetas de esa flor. O resulta que esta flor pudiera escuchar a lo que es la energía que está creándola y de esa manera buscar lo que es su formación natural. Entonces eso quiere decir que todo lo que está inestable, aquí no estamos hablando de belleza, porque la belleza es algo subjetivo, sino aquellos elementos de lo que ya ha creado que son inestables, se armonizan. Entonces, no importa la apariencia, aquí estamos jugando mucho con la apariencia porque es un ejemplo visual, pero llevándolo a lo que es el comportamiento, nuestra manera de ser, que es lo que realmente esto está haciendo analogía, es a nuestro ser real, a nuestro ser que está proyectándose aquí afuera. Cuando eso se modula, cuando eso se sana, pudiéramos decir, se liberan estas distorsiones, entonces se escucha, se vive más en armonía con lo que es
el verdadero entorno que está alrededor de esta flor. Entonces no es que se va a convertir físicamente en esto, sino que todo lo que es se armoniza. Todas las experiencias que he tenido, de hecho, cada una de las partes que son inestables se vuelven estables. Y lo que sea que proyecta, ahora lo proyecta con una estabilidad, con una serenidad. Es lo que realmente se expresa, ¿no?, a través de nosotros. Por ejemplo, una persona que está en prisión porque había cometido tantos crímenes y de repente se sana, ¿no? Se reincorpora a su ser. Esta persona es capaz de entretejer todo su pasado dentro de lo que es su expresión ahora. Y no negar en lo absoluto todo lo que ha sido, sino simplemente establecerse como lo que es ahora. Y eso es lo que llamaríamos una armonización de alguien que ha vivido en intento de controlar la realidad para su beneficio absorbente y se ha vuelto radiante. Así que esta analogía de nuevo deja muchas preguntas seguramente y no es exhaustiva como ninguna analogía lo puede ser, pero la idea es regresar a lo que es entender que aquello que tú eres es la inteligencia misma que te está informando cómo ser. Y si tú escuchas y aceptas eso, ese es el proceso. Como ya expliqué, todo esto es parte de lo que es un simple reconocimiento de quién eres para poder armonizar esas tres claves del camino espiritual, esas tres partes claves que son el ego, es lo primero que queremos determinar, la meditación y la sanación como consecuencia. Estos tres en realidad están funcionando como un solo mecanismo, como una sola dinámica. Es cuestión de únicamente reconocer quién soy. Al reconocer quién soy, puedo reconocer mis comportamientos egoicos y por ende empezar a disolver el ego. Al saber quién soy, sé lo que es la meditación, porque yo soy meditación. Mi esencia misma es la meditación. De modo que la meditación es simplemente ser quién soy, cómo soy, en movimiento o en quietud. Y la sanación es precisamente el resultado de esta meditación en el ser y lo que es el reconocimiento y disolución del ego. Todo esto es lo que en realidad promueve el florecimiento natural, sin importar dentro de lo que sea el espectro que podamos tener de florecimiento ya creado ahorita. Todo lo que hemos creado, todo lo que ha florecido en nosotros ahora se puede armonizar. Lo importante es armonizar cada uno de esos procesos para que sea radiante como lo es una flor que se acepta a sí misma. Como siempre, espero que esto haya sido de utilidad. Hay mucho más que discutir aquí, pero lo quiero dejar hasta este punto. Sé que hay mucho que absorber, mucho que integrar. Les quiero invitar, por supuesto, a el nuevo canal de Telegram donde estoy haciendo eventos, actividades y el masterclass que he estado dictando desde ya hace más de 2 años en diferentes maneras. No solamente en el grupo de Telegram, sino en Instagram. Lo van a encontrar en la descripción. De nuevo, el canal de Telegram es nuevo y es únicamente donde estoy publicando este tipo de actividad. Si te quieres acercar, además de otras cosas que comparto, simplemente una manera más de extender mi alcance para ti, para que te mantengas en sintonía con lo que es este camino, con lo que es esta enseñanza y todo lo que te pueda beneficiar. Completamente gratuito, una manera más de poder extenderte la mano. Que pases un feliz día o feliz noche, donde sea que estés, y nos vemos en el próximo video.